Analicemos ahora qué ocurre con la expansión o la dilatación superficial. La dilatación superficial es un tipo de dilatación que va a ocurrir en dos dimensiones de longitud y de anchura. Se va a presentar en objetos que tienen características de láminas o placas delgadas, aquellos objetos donde la principal dimensión es la de área. En la figura tenemos representada una lámina cuadrada con un área inicial de 16 unidades. Esta lámina se va a encontrar a una cierta temperatura. No hemos variado aún esta temperatura. En cuanto al área final, la vamos a calcular de esta manera, como la suma del área inicial más la expansión. Esta expansión corresponde al producto de un coeficiente de dilatación superficial, que en este caso se llama gamma, por lo que vale el área inicial y el cambio de temperatura. Gamma para los sólidos se va a obtener como el producto de 2 por alfa, donde alfa es el coeficiente de dilatación lineal. Generalmente no existen tablas para coeficiente de dilatación superficial, por lo que estaremos utilizando esta fórmula en repetidas ocasiones. La expansión se puede calcular también entonces como el producto de 2 por alfa por área inicial por el cambio de temperatura. Vamos a simular un cambio de temperatura y revisemos qué ocurre tanto con el área inicial como con el área final y la misma figura. Con el deslizador podemos ir simulando ese cambio de temperatura. Vamos aumentando la temperatura y revisamos que la lámina incrementa sus dimensiones. El marco de línea punteada nos indica cuál era el área inicial, 16 unidades. Para un cambio de temperatura determinado, por ejemplo 21 unidades, el área final ahora cambió a 19.54. La expansión sería la diferencia entre el área final y el área inicial. En este caso sería 3.54 unidades. Seguimos incrementando la temperatura. Observamos que la lámina cada vez aumenta más sus dimensiones, ocupa un área mayor, hasta un cierto límite. Tal como ocurre con la dilatación lineal, en la realidad la expansión superficial no es tan grande. Aquí en la figura está exagerada la expansión, dado que el área final es más del doble del área inicial. En la realidad no ocurre así. Sin embargo, también es un factor a considerarse, por ejemplo en el diseño de carreteras, el diseño de banquetas, puentes nuevamente, plataformas, dado que si no se considera la expansión, pueden sufrir deformaciones que dejen inutilizables estas estructuras. Vamos a reducir la temperatura y la lámina nuevamente ocupa un área menor. Con un cambio de temperatura de 0 unidades, llegamos al área que teníamos originalmente, que es de 16 unidades. Si seguimos reduciendo la temperatura, observamos que la lámina se contrae. Cuando hablamos de expansión o dilatación superficial, nos estamos refiriendo a ambos casos. Cuando la lámina va aumentando su área y también cuando la lámina disminuye su área, es decir, se contrae. Lo mismo en el caso de la dilatación lineal, donde la longitud puede hacerse más grande o bien más pequeña dependiendo del cambio de la temperatura.